Minutos pasadas las 10, ¿cómo les va? Después de los títulos de la red, ¿cómo va enero? ¿Cómo va la inflación? ¿Y cómo van sus perspectivas? ¿Y qué de los formadores de precios? ¿Y qué de que nunca se le pone el cascabel al gato ese? He juntado una serie de materiales, no tantos, algunos muy precisos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, que es el CEPA, el modo en que los recolectó a esos indicadores Randy Estañaro en nota del diario Tiempo Argentino del 27 de septiembre del año pasado, es decir, que la vigencia es absoluta. Es más, el informe del CEPA fue en exclusiva para Tiempo Argentino, y muestra cómo en algunas categorías de alimentos, bebidas, limpieza, una única empresa puede quedarse, de hecho lo hace, con hasta el 90% de la facturación. Podrá parecerle obvio a alguno de ustedes los impactos económicos, políticos y sociales de esta realidad. Pero ¿cómo dejar de insistir? ¿Cómo dejar de subrayar, de marcar, de vociferar de qué se trata? Hay el libro de Augusto Costa, ¿sí? Augusto fue el secretario de Comercio Interior entre 2013 y el final del segundo mandato de Cristina Fernández. El libro es Todo precio es político. Es más, lo presentó aquí, en Marca de Radio, en su momento. Una de las citas del libro es que con los equipos técnicos identificaron alrededor de 65 empresas y 6 cadenas de supermercados que tenían a su cargo una proporción muy relevante en lo que se produce y lo que se comercializa en cuanto a bienes de consumo aquí en la Argentina. Y a fin de obtener una mejor radiografía posible de los fabricantes y de los comerciantes de ese universo, se llevó adelante ese trabajo que redundó en ese libro, que habla de los principales formadores de precios de la economía argentina. Y a pesar de los años transcurridos y de que el informe que estamos señalando y que recopiló, describió Randy Estañaro, a pesar de todo lo que transcurrió, nada pierde vigencia en lo nodal. Porque 7 años después, el panorama que pusieron al descubierto las pesquisas de los colaboradores de Costa, en un sentido sigue totalmente vigente, ni siquiera con alguna cortapisa, con alguna barrera o prevención que hubiera que tener frente a algún dato. Según este trabajo, ahora del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, en unas 30 categorías, escuchen, en unas 30 categorías de productos de consumo masivo, la facturación corresponde en un 40% o más a una única empresa. Para que sea gráfico, el 91% de la facturación por la venta de caldos saborizantes acá en el territorio del área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA, ingresa a las arcas de Unilever. Del mismo modo, el 89% de la facturación por venta de repelentes en el AMBA es de Johnson & Son, que lo consigue a través de sus diversas marcas. Es decir, es un listado exclusivo del que participan muy pocas y grandes empresas, claro está, y la persistencia de esta realidad, muestra las dificultades políticas que enfrenta cualquier gobierno que pretenda regularlas. De ahí que, sin una clara voluntad del Estado en intervenir y generar un contrapeso, yo agregaría aquí
intervención del Estado y de los actores de la economía popular a los que el Estado debe favorecer. Estamos hablando de los pequeños agricultores, de los pequeños chacareros, de los pequeños productores. Bueno, claro, las empresas se sienten en libertad de imponer sus condiciones. Y allí están las consecuencias en el bolsillo de la población, y especialmente de la más vulnerable, que es, después vemos cifras, la que más gasta de sus ingresos en estos productos. Cuando se analiza al grupo de empresas que dominan totalmente sus categorías de productos de consumo masivo, salta a la vista que los nombres se repiten. El cuadro descriptivo muestra algunos de los datos como los que acabamos de señalar sobre caldos saborizantes, repelentes, pero también hablamos del 75% de las gaseosas en manos de Coca-Cola, Quilmes concentrando el 71% de la producción de cerveza, Molinos el 73% de la fabricación de fideos, Danone el 77% de los yogures y el 70% de los postres, Unilever el 77% de los suavizantes. En fin, ¿para qué abundar en lo que queda claro por sí solo, ¿no? Se observa una recurrencia de estas empresas en varias categorías. Para las grandes empresas es importante señalar, no se trata solo de participar en las categorías que dominan, porque según también este informe, participan en otros rubros en los que no tienen una posición dominante, pero sí importante. Unilever, por caso, tiene presencia en 12 categorías y domina en 6. Arcor tiene presencia en 9. Molinos en 8. Procter & Gamble en 6. El mercado de consumo masivo está particularmente concentrado respecto de otros mercados. Esto lo observa el economista Juan Pablo Costa del CEPA y resalta cómo el mercado de los consumidores tiene las manos atadas. Uno no puede dejar de comprar alimentos y productos de limpieza. Puede sí cambiar de marca o de fabricante por cuestiones de precios o de gustos, o eventualmente dejar de consumir algún producto. Pero más allá de esas estrategias de consumo, hay inelasticidad. Los economistas le llaman así, inelasticidad, a este escenario. Si de un lado los consumidores no pueden escapar al gran corral del consumo masivo, del otro, los empresarios saben que tienen un enorme mercado a su disposición. Hay debate entre las distintas escuelas económicas que teorizan sobre la economía moderna, por supuesto que hay debate, pero todas las escuelas económicas coinciden con que la concentración de la producción, es decir, los monopolios u oligopolios, son perniciosos para la marcha de la economía. En eso no hay debate. Respecto de eso, hay unanimidad. La concentración implica mayor discrecionalidad en cómo se fijan los precios por parte de esas empresas. En los mercados concentrados, los precios no se fijan de manera competitiva. Son discrecionales, el verso de la competencia. ¿Qué competencia? Las empresas ponen el precio que quieren, no hay competencia. El consumidor, con una experiencia completa en la escuela de la góndola, sabe cómo funciona esto, o que algo de esto hay. Veremos justamente cómo funciona la ley de góndolas. Un caso registrado en Todo precio es político, el libro de Costa, lo muestra con claridad cuando en los primeros días de enero del 2014 se negociaban las últimas líneas de precios cuidados. Las empresas que producían los alimentos, las bebidas, los artículos de tocador y limpieza, el consumo masivo, provocaron una estampida. Y la especulación de muchas de esas empresas
durante las semanas previas, había impactado de lleno en el poder adquisitivo de las familias. Y a pesar de eso, se seguían sentando en la mesa de negociaciones, claro. El control sobre los precios impacta también en la inflación, y hay que decir que la concentración no es su causa unívoca. Puede ser un factor adicional muy determinante y tiene caminos muy variados. De un lado, el impacto directo en los precios que eleva, del otro, influye en los márgenes de rentabilidad de los eslabones de las cadenas productivas. La cosa es que la alta concentración consolida a los grandes grupos económicos con fuerza de mercado, pero, y esto es lo también resaltable, como lo indica el informe del CEPA, tienen una capacidad de presión, más allá incluso de las condiciones de mercado, sobre las políticas económicas en general. Bueno, las grandes empresas no están acostumbradas a que les revisen su posición dominante. Y los datos sobre esa realidad están guardados, están lejos de la mirada de los consumidores y el conjunto de la población. Y yo agregaría, permítanme, bien lejos de que se publiquen, de que se difundan, de que se conozcan. A ver, cuéntenme en cuántos programas de radio o en qué medios y cuándo ustedes acceden a esta información. ¿Cuánto se insiste con esto? Los grandes fabricantes tienen una pelea propia con las grandes cadenas de supermercados. Bueno, esto también es cierto, hay una pelea permanente por la renta. Son componentes del escenario que no modifica el fondo de la cuestión. Y lo cierto es que los últimos datos consisten en que la concentración en cómo se producen bienes se acentúa, se va cada vez más hacia una mayor concentración. Hay algunos elementos que son contratendencia. Por ejemplo, en los 90 se acentuó la concentración con la venta al extranjero de grandes empresas nacionales, ¿se acuerdan? Bagley y Terrabuzzi, y otras, porque se transnacionalizaba la economía. Pero después viene la crisis de 2001-2002 y surgen las marcas blancas, las marcas de los supermercados, en donde en muchos casos los productores son pymes. En ese momento se produce un crecimiento en la cantidad de oferentes del mercado y eso genera una contratendencia. Pero a pesar de eso, hay un aumento de la concentración. Termino con los últimos datos en torno del gasto de los hogares, establecido también por el INDEC. Los hogares de muy bajo clima educativo, así se denomina técnicamente, aclaro, destinan el 36% de su gasto a alimentos. Los hogares con clima educativo medio destinan el 22,7%. Los hogares de clima educativo alto solo gastan en alimentos el 14,8% del total de sus erogaciones. Queda claro entonces de qué manera impacta esto que hemos descrito, que hemos recordado, que hemos subrayado, cómo impacta notablemente en los hogares de menores ingresos. En definitiva, no hablamos de otra cosa que no sea que la concentración acentúa la pobreza de los más pobres. Este vuelve a ser uno de los enormes desafíos de este año, con o sin pandemia, uno de los grandes desafíos. Esto es Marca de Radio.